El crujido de la rodilla de Madison Walker, al conectar con las costillas de Ethan Morrison, retumbó por el patio como un trueno. Su falda rasgada giró en el aire mientras su cuerpo se movía con precisión letal, condensando años de entrenamiento en Muay Thai en un solo momento perfecto. Los ojos del mariscal de campo estrella, de 1,90 m y 90 kilos de músculo, se abrieron con sorpresa mientras se elevaba del suelo, su cuerpo doblándose alrededor de la rodilla de Madison como papel antes de estrellarse contra el concreto. «Quédate en el suelo», dijo Madison. Su voz firme a pesar de la adrenalina que le recorría las venas. La sangre goteaba de su labio partido, pero no se la limpió. Quería que la vieran. Todos. La multitud de estudiantes quedó congelada. Con los teléfonos en alto, grabando todo, alguien susurró, «Ella acaba de...». Sí respondió otra voz. Lo hizo. Pero para entender cómo Madison Walker, la chica callada que leía libros de artes marciales durante el almuerzo, terminó destruyendo al mariscal de campo estrella de Oakwood High, frente a medio colegio, necesitamos retroceder 6 horas, volver a cuando ella pensaba que sería solo otro día más de sobrevivencia. La alarma de Madison sonó a las 6:30 de la mañana. Se quedó en la cama por un momento, sus dedos trazando inconscientemente la fina cicatriz en su antebrazo izquierdo. 5 años de antigüedad, pero aún un recordatorio, aún una promesa que se había hecho a sí misma. La rutina matutina era automática. Ducharse, vestirse, elegía su ropa con cuidado. No por vanidad, sino porque había aprendido que ciertas prendas atraían menos atención. Ese día falda azul hasta la rodilla, blusa blanca conservadora, cardigan, armadura invisible. En la cocina, su madre ya preparaba el desayuno, con ojeras profundas por otro turno doble en el hospital. «Buenos días», cariño, dijo su madre sin apartar la vista de los huevos. «¿Dormiste bien?» «Bien», mintió Madison. Las pesadillas habían sido intensas otra vez, pero su madre ya tenía suficientes preocupaciones. Se sentó, picoteando la comida. Su bolso de gimnasio estaba junto a la puerta, empacado con su equipo de entrenamiento. Los martes y smates significaban sesiones vespertinas en el dojo de Samuel, lo único que la mantenía cuerda. «Recuerda», dijo su madre, mirándola por fin, «la violencia nunca es la respuesta». Madison le sostuvo la mirada. «¿Y si es el único idioma que entienden?» El silencio se alargó entre ellas. El rostro de su madre se endureció, pero no respondió. Nunca lo hacía cuando Madison preguntaba eso. Tal vez porque, en el fondo, sabía que su hija tenía razón. Solo intenta tener un buen día. Sí, Madison tomó sus mochilas. Siempre lo intento. Mamá, al otro lado de la ciudad. En una casa que costaba más de lo que la familia de Madison ganaba en 5 años. Ethan Morrison tenía una mañana muy distinta. El sonido de ESPN retumbaba en la sala donde su padre, el capitán Morrison retirado, aunque nunca dejaba que nadie lo olvidara. Ya iba por su tercera cerveza a pesar de lo temprano que era. «¿Viste ese golpe?», gritó su padre al televisor. «Así taclea un hombre de verdad». No como la mierda de mariquita que hiciste el viernes pasado. Ethan tomaba su licuado de proteínas y huevos en silencio, con la mandíbula apretada. El viernes pasado había hecho 6 tacleadas y lanzado 2 pases de anotación. Ganaron 35-7, pero nunca era suficiente. Nada lo era. Su celular vibró. «Marcus, bro, vamos a joder a unos de primer año hoy. Que aprendan respeto, ¿sabes?» Ethan miró el mensaje. Sus pulgares dudaron antes de escribir. «Tengo planes más grandes». «¿Qué es eso?» Su padre apareció detrás de él, el aliento apestando a cerveza y decepción. «Mensajes con tu noviecito solo, Marcus». «Señor». «Señor», se burló su padre. «Al menos intenta ser un hombre hoy. Por una vez en tu patética vida». Ethan no dijo nada. Aprendió hace años que las palabras eran solo otra forma de munición que su padre usaba contra él.
Mejor guardar silencio, mejor guardarlo todo para después. Cuando pudiera desquitarse con alguien más débil, en su mente. Madison regresó 5 años atrás, 11 años. Acorralada detrás de la secundaria por 3 chicos de octavo. La rodearon como lobos, atraídos por algo que no sabían nombrar pero que instintivamente querían destruir. Las niñas no pertenecen al deporte, el más grande la empujó fuerte. Tropezó, atrapándose contra la pared de ladrillo. Sí, mejor quédate con las muñecas y el maquillaje. Otro empujón. Su mochila salió volando. Vas a llorar. Vas a correr con mami, y lloró. Se odió por eso. Pero las lágrimas salieron igual, cuando por fin se aburrieron y se fueron. Su falda estaba rasgada, su rodilla sangrando, y algo dentro de ella había cambiado para siempre. Ese fin de semana. Entró al dojo de Samuel por primera vez. Coach Samuel, un hombre de voz suave con manos que podían romper huesos o sanar espíritus con igual destreza. La vio una sola vez y entendió. ¿Por qué quieres aprender?, le preguntó. Para que nadie me vuelva a lastimar. Él negó con la cabeza. Respuesta equivocada. Inténtalo de nuevo. Tardó meses en entender lo que quería decir, años en interiorizarlo de verdad. Primero vinieron los moretones, luego la sangre. Sus nudillos se partieron y sanaron y se partieron otra vez. Sus espinillas se volvieron hierro. Su mente, acero. El dolor es temporal, decía el coach mientras ella luchaba por superar otra sesión brutal. La rendición es para siempre. Ahora. Al cruzar las puertas de Oakwood High, Madison cargaba esas lecciones en la memoria muscular. Mantenía la cabeza baja, pero la alerta alta, catalogando amenazas y salidas automáticamente. La primera clase era inglés. Usualmente segura. Usualmente. Llegó a su asiento sin incidentes. Sacó su libro. A su alrededor. Los demás estudiantes charlaban y reían, viviendo en un mundo distinto, un mundo más seguro. Debía ser bonito. Bonita falda. Walker. La voz la golpeó como agua helada. Ethan Morrison se dejó caer en el asiento detrás de ella, su presencia llenando el espacio como una nube tóxica. No se giró. Dije que bonita falda, una bola de papel arrugada le dio en la nuca. Lástima que esté en una perra tan fea. Algunos estudiantes rieron con nerviosismo. La mayoría desvió la mirada. La profesora, la señora Peterson, convenientemente concentrada escribiendo en el pizarrón, aunque Madison sabía que había escuchado todo. Las manos de Madison se mantuvieron firmes en el libro, pero debajo del pupitre, sus piernas se tensaron. La memoria muscular quería girar, golpear, terminar esto ahí. Pero la voz del coach Samuel resonó: control. Siempre control. Un verdadero guerrero elige el campo de batalla. Las bolas de papel siguieron cayendo. Cada una humillación. Cada una sumando a la reserva de rabia que ella contenía con cuidado. Tyler Brooks, compañero de equipo de Ethan, estaba a su izquierda. Le echó un vistazo, casi con lástima, antes de reírse con desgano ante las estupideces de Ethan. Finalmente sonó la campana. Madison empacó sus cosas con método, ignorando las bolas de papel que cubrían su escritorio. Cuando se levantó, Ethan bloqueó su camino. Tan pronto te vas. Apenas nos conocíamos. Muévete, dijo Madison en voz baja. ¿O qué se inclinó lo suficiente para que ella oliera su costoso perfume mezclado con proteína? Vas a decirle a la profe. A llorar. Otros estudiantes pasaban apretados, fingiendo no ver. La profesora ya había salido al pasillo. Madison sostuvo la mirada de Ethan por primera vez ese día. Él quería miedo, lo necesitaba, pero vio otra cosa, algo que lo hizo dar un paso atrás, sin querer. Dije que te muevas. Se movió.
pero lo cubrió con una risa. Como sea, rara. Nos vemos en el almuerzo. Mientras Madison caminaba hacia su siguiente clase, se permitió un solo momento para imaginar qué pasaría si liberaba al monstruo. Si le mostraba lo que eran 5 años de entrenamiento comprimidos en 30 segundos de violencia. El pensamiento era cálido, reconfortante, peligroso. A la hora del almuerzo, Madison ya había encontrado su lugar habitual en la esquina de la cafetería, sola. Pero eso estaba bien, mejor que bien. Era seguro. Sacó su libro El arte de la guerra hoy. Parecía apropiado y trató de desaparecer entre las páginas. La cafetería zumbaba con el caos típico. Cientos de adolescentes apretujados en un espacio diseñado para la mitad. El nivel de ruido oscilando entre concierto y motín. Madison había aprendido a filtrar todo, creando una burbuja de calma en medio de la tormenta. Debería haber sabido que no duraría. Le arrancaron el libro de las manos antes de que los viera venir. Marcus Rodríguez lo sostuvo en alto, examinando la portada con interés fingido. El arte de la guerra. ¡Qué tierno! ¿Crees que esto te va a ayudar? Ethan apareció a su derecha. Hilary Tyler a su izquierda. Atrapada. Sus rutas de escape se calcularon automáticamente. Pasar por Tyler era más rápido. Sería el eslabón más débil. «Devuélvemelo». «Por favor», dijo Madison, con voz cuidadosamente neutral. «Ah», dijo «por favor». Marcus se rió. Qué educada. Ethan se apoyó en la mesa, su volumen haciendo que crujiera. Creo que necesita pedirlo con más dulzura. Tal vez decir por favorcito, de rodillas. El ruido de la cafetería pareció apagarse. Varios estudiantes cercanos notaron el enfrentamiento, pero enseguida apartaron la mirada. Nadie quería llamar la atención de Ethan. Madison lo entendía, no los culpaba. «Solo devuélveme el libro y me iré», intentó de nuevo. Jazz, repitió Ethan. Cada palabra goteando algo oscuro, casi hambriento. Tyler se movió incómodo. «Bro, bájale. Hay maestros por aquí». Y que los ojos de Ethan no se apartaban del rostro de Madison. ¿Qué van a hacer además? Algunas chicas disfrutan estar de rodillas. ¿Verdad? Walker. Las palabras dieron justo en el blanco. Madison sintió la oleada familiar de rabia. Caliente y violenta. Suplicando por liberarse. Sus manos querían moverse. Agarrar. Golpear. 5 años de entrenamiento le gritaban que actuara. En lugar de eso, se puso de pie despacio, dejando su almuerzo y el libro atrás. «Quédense», lo dijo, y comenzó a caminar. «¡Ey! No dije que podías irte». La voz de Ethan se quebró por la frustración. Esto no estaba saliendo como lo planeó. Se suponía que ella suplicaría, o lloraría, o pelearía como una tonta para que él pudiera fingir defensa propia. No esto. No caminarse con la dignidad intacta. Madison siguió caminando. Detrás de ella, escuchó a Marcus decir, «Olvídalo». «Bro, la agarramos después». No, gruñó Ethan. «Esta perra necesita aprender respeto». Madison llegó al baño antes de que empezaran los temblores. No era miedo, había superado el miedo hacía años. Era pura adrenalina. Su cuerpo preparándose para una violencia que su mente aún no le permitía desatar. Se agarró del lavabo. Mirando su reflejo. «Control», susurró. Siempre control. 7ª hora significaba educación física. Y el corazón de Madison se hundió al ver el pizarrón de actividades. «Voleibol mixto». «Por supuesto. Muy bien». Todos tronó la voz del coach Williams. «Hoy toca equipos aleatorios Morrison. Tú eres el capitán del equipo A, Chen. Tú llevas el B». Las elecciones fueron predecibles. Ethan eligió primero a sus compañeros de fútbol, luego a algunos de básquetbol. Cuando llegó el turno obligatorio de escoger chicas,
Sus ojos encontraron a Madison con una sonrisa depredadora. Walker llamó. «¿Estás con nosotros?» Ella podría haber inventado alguna excusa: dolor de estómago, ropa de gimnasia olvidada. Pero eso habría sido admitir derrota. En su lugar, se unió al equipo A, rodeada de chicos que la superaban en altura por más de una cabeza. «Espero que puedas seguirnos el ritmo», se burló Marcus. El juego empezó normalmente. Madison se mantuvo en la fila de atrás, contenta con golpear de vez en cuando los balones que se acercaban, pero Ethan tenía otros planes. La jugada fue obvia para cualquiera que prestara atención. Tyler lanzó un balón alto, justo hacia Ethan en la red. Madison lo vio seguir su posición, calculando con los ojos. Podía moverse, pero eso le daría satisfacción. El remate descendió como un martillo, dirigido directamente a su rostro. En el último segundo, logró levantar las manos, pero la fuerza del balón fue brutal. Rebotó en su intento de bloqueo y le dio de lleno en la cara. El impacto la hizo tambalearse hacia atrás. Un líquido cálido brotó de su nariz, goteando sobre el piso del gimnasio. Ups, la risa de Ethan fue aguda y desagradable. «Supongo que las niñas no aguantan los deportes». El coach Williams se acercó trotando, pero su preocupación era superficial. «¿Estás bien?» «Walker. Solo una pequeña hemorragia. Camina un poco. Límpiate. Morrison, ten más cuidado con los remates». «Sí, coach», dijo Ethan con falsa sinceridad, totalmente sin querer, en el vestidor. Madison volvió a mirar su reflejo. La sangre había manchado su camiseta blanca, creando patrones abstractos. Inclinó la cabeza hacia atrás, aplicando presión como le había enseñado el coach Samuel, después de incontables narices sangrantes en el entrenamiento. El recuerdo llegó sin querer. Su tercer mes en el dojo, peleando con un alumno mayor que no creía en tratar con suavidad a las nuevas. Recibió una rodilla en la cara, sangre por todos lados. Coach Samuel, con calma, le mostró cómo detener el sangrado y luego le preguntó si quería continuar. «No puedo», le dijo. «Duele demasiado». «El dolor es información», le respondió él. «Te dice que estás viva. Te dice que debes proteger. Pero el dolor también es temporal. Lo que importa es lo que haces con él. ¿Qué quieres decir? Canalízalo. Guárdalo. El dolor puede convertirse en poder, pero solo si no dejas que te controle». Regresó al combate y terminó la sesión. Perdió mal, pero la terminó. Esa noche, Coach Samuel la llamó aparte. «Tienes espíritu de guerrera», le dijo. «Pero espíritu sin sabiduría es solo violencia. Te enseñaré ambas cosas, pero debes prometerme algo». «¿Qué usa lo que te enseñe solo cuando no haya otra opción? Los guerreros más fuertes son quienes eligen no pelear». Ahora, limpiando la sangre de su rostro en un baño escolar descuidado, Madison se preguntaba si esa elección estaba por acabarse. La última campana no podía sonar lo suficientemente rápido. Madison casi había llegado al estacionamiento cuando escuchó el sonido que le hizo hundir el estómago: una chica llorando, detrás del gimnasio auxiliar, en el lugar que todos sabían que no tenía cámaras de seguridad. Ethan y su grupo habían acorralado a una alumna de primer año. Era diminuta, quizás 14 años, y llevaba una falda que seguramente había parecido linda y apropiada esa mañana, pero que ahora parecía un blanco pintado en su espalda. «Otra falda corta», decía Marcus. «Debe ser algo de esta escuela. Todas ustedes están rogando por atención». La chica intentó escabullirse, pero Tyler bloqueó su camino. Parecía incómodo, pero no se movió. «Por favor». «Solo quiero irme a casa», suplicó ella. ¿Oyeron eso? Ethan se acercó. «Quiere irse a casa. Pero todavía no hemos terminado de hablar sobre los códigos de vestimenta apropiados. ¿Verdad?» Madison dejó caer su mochila. El sonido hizo que los cuatro se giraran al instante. «Déjenla en paz», dijo Madison.
El rostro de Ethan se iluminó con una alegría salvaje. Vaya, vaya, la heroína aparece. Vienes a salvar el día. Walker. Dije que la suelten. Madison caminó hacia ellos lentamente, colocándose entre los chicos y la alumna. Ahora. ¿O qué? Ethan se acercó. Su ventaja de estatura aún más evidente de cerca. ¿Vas a sangrarnos? Madison no miró a la chica. Mantuvo los ojos fijos en las amenazas. Vete. Ya. La alumna no necesitó que se lo repitieran. Corrió, dejando a Madison sola con 3 jugadores de fútbol americano en un lugar elegido precisamente por la falta de testigos. Gran error. Walker, dijo Marcus, tronándose los nudillos. Madison giró los hombros, sintiendo la familiar ligereza que llegaba antes del combate. 5 años de entrenamiento condensados en este momento. Todo el dolor. Toda la preparación. Para esto. ¿Saben qué dijo? Bajando a una postura sutil de combate que ellos eran demasiado estúpidos para reconocer. He estado esperando esto. Ethan rió. Pero había algo incierto en su risa ahora. Algo en la forma en que Madison se paraba. En cómo parecía hacerse más grande, a pesar de medir casi medio metro menos. Encendió campanas de alarma primitivas. Tyler. Agárrale los brazos, ordenó Ethan. Tyler dudó. Aquí, bro. Puede que haya cámaras que no conocemos. Dije que la agarres. La voz de Ethan se quebró de rabia. Cuando Tyler aún dudaba, Ethan lo empujó. Hazlo o tú serás el siguiente. Marica. La palabra quedó flotando en el aire como una nube tóxica. Madison vio a Tyler estremecerse. Vio el momento en que su miedo a convertirse en el blanco superó a su conciencia. Comenzó a moverse hacia su lado izquierdo mientras Marcus rodeaba por la derecha, en su mente. La voz del coach Samuel era tranquila y clara. Deja que hagan el primer movimiento. La defensa propia requiere que inicien el contacto. Sé paciente. Estate lista. Marcus atacó primero, intentando sujetarla por detrás con un abrazo de oso. Fue torpe, confiado. Exactamente lo que ella había esperado. Madison bajó su peso, giró las caderas y lanzó su codo hacia atrás, directo a sus costillas flotantes. El golpe fue preciso, apuntando al hígado. Los brazos de Marcus se aflojaron al instante mientras su cuerpo intentaba procesar el dolor repentino. Un jadeo escapó de sus labios. ¿Qué carajo? Tropezó hacia atrás, con la mano en su costado. ¡Agárrala bien! Idiota, gritó Ethan, con la cara roja de furia. Pero Madison ya se había reacomodado. Manos en alto ahora, sin ocultar lo que era. Tyler se quedó congelado, atrapado entre las órdenes y la repentina realización de que Madison Walker no era una presa después de todo. Ella era la depredadora, y ellos acababan de entrar a su territorio. Ella sabe pelear, dijo Tyler, afirmando lo obvio mientras retrocedía. Su voz temblaba con ese tipo de miedo que surge al darse cuenta de que has cometido un error muy grave. El rostro de Ethan se torció de rabia. Tuvo suerte. Marcus, deja de ser una nena y agárrala. Marcus seguía doblado, tratando de respirar después del golpe al hígado. Ella me golpeó como un hombre, porque entreno como uno, dijo Madison, manteniendo la calma mientras seguía sus movimientos. 5 años de Muay Thai, 6 días a la semana. Así que, antes de hacer algo estúpido, pregúntense, ¿de verdad vale la pena? La jugada inteligente habría sido retirarse, tomar la advertencia y marcharse con el orgullo herido pero el cuerpo intacto. Pero Madison sabía que no lo harían. No podían. No con años de masculinidad tóxica y privilegios sin control fluyendo por sus venas como veneno. Detrás del gimnasio gruñó Ethan. Ahí sí que no hay cámaras. Lo sé, respondió Madison. ¿Por qué crees que vine aquí? Las palabras flotaron en el aire por un segundo antes de que su significado calara. Ella los había guiado hasta allí. Lo había planeado.
la cazadora convirtiéndose en cazada, excepto que los roles nunca fueron lo que parecían. Se dirigieron juntos al sitio más aislado. Madison caminando con calma mientras los tres chicos trataban de proyectar amenaza pese a su creciente inseguridad. El espacio detrás del gimnasio era perfecto, lo suficientemente cerrado para tener privacidad, pero lo bastante amplio para moverse. Madison lo había inspeccionado semanas atrás, sabiendo que este día llegaría. ¿Sabes cuál es tu problema? Ethan, dijo Madison mientras ellos formaban un círculo suelto a su alrededor. Cállate, sacó unas tijeras del bolsillo. Tijeras escolares, robadas del aula de arte, pero aún afiladas. Tyler. Marcus. Agárrenle los brazos. Vamos a enseñarle a esta perra una lección de respeto. La respiración de Madison cambió, cayendo en el ritmo que el coach Samuel le había inculcado durante miles de horas de práctica. Inhalar por la nariz. Exhalar por la boca. Calmar la mente. Preparar el cuerpo. Tu papá nunca te quiso. ¿Verdad? Las palabras golpearon a Ethan como un golpe físico. Su rostro se puso blanco, luego rojo. ¿Qué dijiste, el capitán Morrison? Dado de baja por fuerza excesiva. Golpea a su esposa, golpea a su hijo, y ahora su hijo golpea a otros, porque es la única manera en que sabe sentirse poderoso. ¡Cállate, Dad! Ethan cargó con las tijeras por delante. El tiempo se ralentizó. Madison había practicado este escenario cientos de veces. Atacante armado. Embestida lineal. Emocional y descuidada. Su cuerpo se movió sin pensamiento consciente. Paso lateral. Control de la muñeca. Desarme. Las tijeras repiquetearon en el concreto mientras usaba su impulso para hacerlo tropezar. Justo como imaginé, dijo. Pateando las tijeras lejos. Todo rabia. Sin control. Igual que papá. Ethan recogió las tijeras gritando a Marcus. ¡Sujétala! ¡Ahora! Esta vez Marcus se acercó con más cuidado. Pero el cuidado no era suficiente. Logró sujetarla por detrás, inmovilizándole los brazos a los costados. Por un momento, Madison lo dejó creer que había ganado. «La tengo», gritó Marcus triunfante. Ethan se acercó con las tijeras. Su sonrisa era fea. Triunfante. «Vamos a ver qué escondes debajo de esa faldita». Se arrodilló y empezó a cortar desde el dobladillo hacia arriba. El sonido de la tela rasgándose llenó el aire. Madison sintió el metal frío contra su pierna. Sintió la falda separarse, pero su respiración no cambió. Si acaso. Pareció relajarse dentro del agarre de Marcus. «Bro, esto ya es asalto sexual», dijo Tyler, con voz aguda de pánico. «Esto ya se pasó». «Cállate o tú sigues». Marika gritó Ethan sin mirarlo. «Tu papá se enterará de lo cobarde que eres, de cómo ni siquiera pudiste ayudar a sujetar a una sola chica». La falda se desgarró hasta la mitad del muslo. Ethan se levantó, admirando su trabajo. «Ahí está. Ahora todos sabrán qué clase de puta eres». Madison giró apenas la cabeza, lo suficiente para mirar a Marcus. «Gracias», susurró. Que su confusión aflojó el agarre por un momento. Por darme una razón legal. El cabezazo fue inesperado. Madison lanzó la cabeza hacia atrás con precisión violenta, impactando a Marcus directamente en la nariz. El crujido del cartílago fue audible, seguido de inmediato por su grito mientras la sangre brotaba de su rostro. Sus brazos la soltaron al instante mientras ambas manos se dirigían a su nariz destrozada. Madison giró sobre sí misma, volviendo a su postura de combate, la falda rasgada ondeando. «Me rompiste la nariz», lloró Marcus entre las manos, la sangre escurriéndole entre los dedos. «¡Esta perra me rompió la nariz!» «Eso apenas empieza», dijo Madison con calma. Marcus se lanzó hacia ella, ciego de furia y dolor. Era exactamente lo que Madison había anticipado. El tip, una patada frontal directa al pecho, fue una de las primeras técnicas que Coach Samuel le enseñó.
tu arma más larga contra el objetivo más cercano. Su pie conectó con el plexo solar de Marcus, y 90 kilos de jugador de fútbol volaron hacia atrás, estrellándose contra el muro de ladrillo. Cayó con fuerza y resbaló hacia el suelo, jadeando como un pez fuera del agua. «Santo cielo», murmuró Tyler, retrocediendo. «¡Santa mierda!». Ethan miró a sus dos amigos caídos, luego a Madison. Por primera vez en su vida, enfrentaba a alguien que no podía intimidar, a alguien que no podía dominar solo con tamaño. Sus manos temblaban alrededor de las tijeras. «Fueron golpes de suerte», dijo, pero su voz carecía de convicción. «Soy el doble de tu tamaño. Te voy a destruir». Madison ajustó ligeramente su postura. «Tu papá te dijo que el tamaño importa. Seguro está compensando por otra cosa». La frase lo golpeó en lo más profundo. Ethan cargó otra vez, dejando caer las tijeras para lanzar un golpe salvaje con el puño. Manual de un peleador sin entrenamiento, todo poder, nada de técnica. Madison se deslizó dentro del arco del puñetazo y estableció el clinch, sus brazos envolviendo su cuello y cabeza en posición de plum. «Te golpeaba», no dijo suavemente, casi con ternura, mientras controlaba su postura. «Cuando eras pequeño. Cuando no podías defenderte. ¡Cállate!». Ethan intentó liberarse con fuerza bruta, pero Madison había practicado esa posición desde los 12. Sus caderas giraron, y la primera rodilla se hundió en su hígado. Sus ojos se desorbitaron mientras su cuerpo registraba el trauma. El golpe al hígado es único en los deportes de combate, no te deja inconsciente. Pero el dolor es tan abrumador que el cuerpo simplemente se rinde. «Te hacía sentir débil», continuó Madison, tirando de su cabeza hacia abajo mientras su rodilla se alzaba otra vez. Esta vez al plexo solar. «Inútil. Como si no valieras nada». El aire explotó fuera de los pulmones de Ethan. Sus piernas flaquearon. «Y por eso se lo haces a otros», dio un paso atrás, midiendo la distancia. «Porque herir a los más débiles es la única forma en que sabes sentirte fuerte». La rodilla final fue perfecta. Subió recta mientras ella jalaba su cabeza hacia abajo, impactándolo de lleno en la mandíbula. Su cabeza se echó hacia atrás, los ojos en blanco. Por un momento, Ethan Morrison quedó suspendido en el aire como un jugador de baloncesto en la cima del salto. Luego la gravedad se encargó. 90 kilos de mariscal de campo cayeron al concreto con un sonido como carne cruda al caer. Quedó allí, semi-inconsciente, gimiendo. Madison se quedó de pie sobre él, su falda desgarrada ondeando con la brisa, aún con sangre en el labio desde antes. «¿Cómo se siente? Estar impotente, ser humillado por alguien más pequeña que tú? Tú no puedes hacer esto», gimió Marcus desde su rincón contra la pared, aún intentando contener la sangre de su nariz. «Eres solo una chica». «Exacto», dijo Madison, girándose hacia él. «Una chica que mide la mitad que ustedes los destruyó a ambos. ¿Qué dice eso sobre su visión del mundo?» «Esto es evidencia de agresión», dijo Tyler en voz baja. Todos se volvieron hacia él. Sostenía su teléfono en alto. Había estado grabando todo. Tyler trató de gritar «Marcus», pero se atragantó con su propia sangre. «¡Apágalo! ¡Bórralo!». No, las manos de Tyler ya no temblaban, su miedo reemplazado por algo más. Todos deben ver esto, ver quiénes somos realmente, lo que yo estuve permitiendo. Una multitud empezaba a formarse. Estudiantes que habían escuchado el alboroto, profesores que por fin respondían a los informes de una pelea, empujaban para llegar y se encontraban con una escena que nadie esperaba: Madison Walker, la chica callada que leía libros en el almuerzo, de pie y victoriosa sobre dos de los bravucones más temidos del colegio. «¿Qué está pasando aquí?», la directora Coleman se abrió paso entre la multitud, su rostro pálido al ver la escena. «Ella nos atacó». Marcus señaló a Madison con un dedo ensangrentado. «De la nada. Solo hablábamos.
y se volvió loca. Tyler dio un paso al frente. Eso es mentira, levantó su teléfono. Tengo todo en video. La acorralaron. Ethan le cortó la falda con tijeras. Ella se defendió. La directora miró la evidencia. Su rostro se volvió más blanco. No era una riña menor que pudiera barrer debajo de la alfombra. Era agresión sexual, grabada y con testigos. Esto debieron habérmelo reportado, balbuceó. Madison rió, pero no había humor en su voz. Reportarlo. Como cuando reporté el acoso el mes pasado, y el mes anterior sacó su propio teléfono. Tengo cada correo. Directora Coleman. Cada queja que ignoró. Cada vez que me dijo los chicos son así o mejor mantente alejada de ellos. Discutámoslo en mi oficina, dijo rápidamente la directora, muy consciente de la multitud y de sus celulares. No, la voz de Madison sonó clara. Lo discutimos aquí, con testigos, porque ya terminé de quedarme callada. Se acabó fingir que esta escuela no tiene un problema. La multitud se abrió otra vez mientras llegaba el equipo de fútbol, encabezado por su capitán, Jackson Hayes. Observó la escena su compañero de equipo y Marcus en el suelo. Madison de pie con la falda rasgada. ¿Qué pasó?, preguntó Jackson con voz medida. Tus chicos la agredieron sexualmente, dijo Tyler, antes de que nadie más pudiera hablar. Le cortaron la falda con tijeras. Ella se defendió. Jackson miró a Ethan, que apenas lograba incorporarse. ¿Es verdad? La boca de Ethan se abría y cerraba como la de un pez. Por una vez, no tenía palabras, ni valentía, solo vergüenza. Levántate, ordenó Jackson con frialdad. Cuando Ethan luchó por levantarse, Jackson no lo ayudó. Estás fuera del equipo. Ustedes dos. No necesitamos jugadores que agreden mujeres. No puedes hacer eso. Ethan por fin encontró su voz. Mi papá va... Tu papá va a que una nueva voz cortó el aire. Todos se giraron para ver al capitán Morrison abriéndose paso entre la multitud. Su rostro rojo de ira. Vio la escena su hijo en el suelo, derrotado por una chica de la mitad de su tamaño. Dejaste que una chica te hiciera esto. El desprecio en su voz era ácido. ¿Qué clase de hombre eres por primera vez en su vida? Ethan Morrison miró a su padre con algo más que miedo. Del tipo que tú creaste, dijo en voz baja. Luego, más fuerte, del tipo que tú hiciste. Papá, del que solo sabe hacerle daño a los más débiles porque es todo lo que me enseñaste. Las palabras quedaron colgando en el aire como una acusación. El rostro del capitán Morrison pasó de rojo a púrpura. Dio un paso hacia su hijo, el puño alzado. Y todos lo vieron el momento en que el ciclo podía continuar o romperse. Tócalo y te derribo también, dijo Madison en voz baja. El capitán Morrison se giró hacia ella y por un momento, la violencia chispeó en el aire como electricidad estática. Pero vio algo en los ojos de Madison, no miedo, no enojo, solo certeza absoluta. Había visto esa mirada antes, en veteranos de combate que habían sido llevados más allá del límite y habían regresado cambiados. Su puño se relajó. El sonido de las sirenas rompió el silencio. Alguien había llamado a emergencias. Mientras los paramédicos revisaban a Ethan y Marcus, los oficiales de policía empezaron a tomar declaraciones. La madre de Madison llegó. Su rostro una mezcla de horror y orgullo al ver la falda rota de su hija y el labio ensangrentado. «Te defendiste», dijo en voz baja. «Me defendí», confirmó Madison. El coach Samuel apareció a su lado, llamado por otro estudiante. Observó la escena, la postura de Madison. Los dos chicos siendo subidos a camillas, y asintió con la cabeza. «¿Técnica limpia?», preguntó. «Técnica limpia», confirmó Madison. «Solo lo necesario. Hizo exactamente lo que le enseñé», le dijo Samuel a la madre de Madison. Violencia como último recurso.
Ella intentó alejarse. Ellos no la dejaron. Las siguientes horas se convirtieron en un borrón. Declaraciones para la policía, revisión médica, padres llegando en distintos estados de shock, ira o negación, a lo largo de todo el proceso. Madison se mantuvo serena, relatando los hechos con claridad, sin exagerar ni minimizar. El video de Tyler se esparció como fuego en pasto seco. En cuestión de horas. El hashtag Montaella respondió con una rodilla se volvió tendencia. Las imágenes eran contundentes: el acoso, la agresión, la defensa propia impecable. La precisión con la que Madison neutralizó a dos agresores más grandes fue analizada, aplaudida y compartida por millones. Al amanecer, unidades de prensa acamparon frente a la escuela. Madison se encontró en la posición surrealista de ser entrevistada por televisión nacional. ¿Qué les dirías a otras chicas que estén enfrentando situaciones similares?, preguntó la reportera, con tono serio. Madison miró directamente a la cámara. Aprendan defensa personal. No para hacerle daño a los demás, sino para evitar que les hagan daño a ustedes. El objetivo no es la violencia, es tener la capacidad de prevenirla. El impacto fue inmediato. Escuelas de artes marciales de todo el país reportaron un aumento en inscripciones femeninas. Las instituciones educativas comenzaron a revisar sus protocolos contra el acoso. Por fin se hablaba, de manera abierta, sobre la masculinidad tóxica, el abuso de poder y el silencio institucional que protege a los agresores. Pero el momento más inesperado llegó una semana después. Madison estaba en el dojo, trabajando sus formas frente al espejo, cuando alguien entró. Se giró, lista para corregir a un alumno tardío, y se encontró con Ethan Morrison parado en la puerta. Sus moretones ya se veían amarillos y verdes, en proceso de sanar. ¿Puedo hablar contigo? Su voz era pequeña, insegura. Madison tensó el cuerpo instintivamente, pero Coach Samuel puso una mano suave en su hombro. «Escúchalo», dijo en voz baja. Ethan se acercó despacio, como si se acercara a un animal salvaje. «Quería pedirte perdón, no porque mis papás me obligan, no por la demanda, porque tenías razón». Madison no dijo nada. Esperó. «Mi papá», continuó Ethan, con la voz quebrada, «está recibiendo ayuda, manejo de ira. Mi mamá le dio un ultimátum o terapia, o divorcio. Y yo también estoy viendo a alguien, un terapeuta, para hablar de todo esto». «¿Por qué me lo dices?», preguntó Madison con frialdad, sin moverse. «Porque quiero aprender», dijo él, «de la manera correcta, no para dañar, para cambiar, para romper el ciclo». Coach Samuel dio un paso adelante, su tono paciente pero firme. «La redención comienza con la admisión, pero requiere un compromiso genuino con el cambio». «Sé que no merezco tu perdón», dijo Ethan rápidamente. «Sé que lo que hice es imperdonable, pero tal vez pueda aprender a ser distinto». Madison lo observó largo rato. Vio al chico que la había humillado, pero también al niño que había sido humillado antes. La violencia se transfiere, generación tras generación, si nadie la rompe. Primera lección, dijo finalmente. Respeto, para todos, siempre. Si no puedes con eso, no puedes entrenar aquí. Ethan asintió rápidamente. Lo entiendo. Segunda lección, añadió Coach Samuel. Humildad. Empiezas desde cero. Cinturón blanco, limpiando tapetes, mostrando respeto a cada estudiante, sin importar edad, género o tamaño. Sí, señor. Entonces, bremos, dijo el maestro. La verdadera fuerza no es dominar a otros, es dominarse a uno mismo, y eso es un viaje de por vida. 3 meses después. Madison se encontraba frente a una escena muy distinta. El salón principal del dojo estaba lleno de niñas y niños, jóvenes y adultos,
todos entrenando juntos. Ella se había convertido en asistente de Coach Samuel, ayudándolo a instruir a los nuevos. Tyler también estaba allí. Se había inscrito poco después del incidente. Ahora hablaba en escuela sobre la importancia de intervenir como testigo, sobre cómo el silencio también es una forma de complicidad. Incluso Ethan estaba presente, en el fondo, limpiando tapetes después de clase. Su transformación no estaba completa, tal vez nunca lo estaría. Pero cada día que llegaba temprano, trabajaba duro y trataba a todos con respeto. Era una pequeña victoria. «Tu cuerpo es un arma», dijo Madison al grupo de principiantes, repitiendo las palabras que Coach Samuel le había dicho años atrás. «Tu mente es el gatillo, pero tu corazón decide cuándo usarla». La clase repitió en coro: «Luchamos para no tener que luchar». Al comenzar los ejercicios, Madison notó a una nueva alumna, una niña pequeña, quizás de 11 años, con la misma mirada apagada que Madison había tenido a su edad. Se acercó despacio. Primer día, preguntó con amabilidad. La niña asintió, sin atreverse a mirarla a los ojos. «¿Por qué quieres aprender para que nadie me vuelva a hacer daño?», susurró la niña. Madison sonrió con tristeza, recordando su propio primer día. Respuesta equivocada, dijo en voz baja. «Pero no te preocupes. Aprenderás la correcta». Miró alrededor del dojo Tyler, ayudando a los más nuevos. Ethan aceptando correcciones con humildad. Coach Samuel guiando con sabiduría. La falda rota que había iniciado una guerra ya no existía, pero lo que reveló el valor de enfrentarse, la sabiduría para resistir, la fuerza para saber cuándo actuar, eso permanecía. El ciclo podía romperse. Un estudiante. Una lección. Una decisión a la vez. Madison ajustó su cinturón y comenzó a enseñarle a la niña su primera postura. Afuera. El mundo seguía con toda su violencia e injusticia, pero dentro del dojo estaban construyendo algo distinto, algo mejor, una rodilla a la vez. La prensa local entrevistó a Madison una última vez en el aniversario de 6 meses del incidente. De pie en el dojo donde había encontrado su fuerza. Habló directamente a la cámara. «La gente me pregunta si me arrepiento de lo que pasó», dijo Madison, con voz firme. «Me arrepiento de que tuviera que pasar, pero no me arrepiento de haberme defendido. Demasiadas víctimas se quedan en silencio porque piensan que no tienen poder». «No es cierto». El reportero le preguntó sobre el progreso de Ethan. Madison dirigió una mirada hacia el fondo del dojo, donde él estaba enseñando a un niño pequeño a hacer una reverencia adecuada antes de entrar al tatami. «Sanar no es un proceso lineal», dijo con cuidado. «Hay días más difíciles que otros, pero cada día que alguien decide romper el ciclo en lugar de continuarlo, eso ya es una victoria». Mientras las cámaras se apagaban y el equipo de noticias comenzaba a recoger sus cosas, una niña se acercó a Madison. Era la misma alumna de 11 años que había empezado a entrenar 3 meses antes, pero ya no era la misma. Ahora tenía los hombros erguidos, los ojos brillantes. Había fuego en su mirada. Sensei Madison. «Creo que ya entiendo la respuesta correcta». «¿Ah? ¿Sí?», Madison sonrió. «¿Por qué quieres aprender para poder proteger a los que aún no pueden protegerse? Para ser lo suficientemente fuerte como para elegir la paz». Madison sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Respuesta perfecta. La niña sonrió de oreja a oreja y corrió de regreso al tatami para practicar. Madison la observó alejarse, recordando su propio camino de víctima a sobreviviente, de sobreviviente a protectora. La falda rasgada había encendido una guerra. Pero lo que emergió de esa batalla fue algo mucho más poderoso que la violencia. Fue esperanza.